Bienvenidos amigos a nuestro canal. Miren lo que les traje hoy. Estas hermosas macetas para nuestras plantas, para souvenir, para regalar, para regalarnos. Vamos a continuar haciendo la técnica de alambrismo. En este caso continuamos con el mismo material, ¿sí? Las latas de aluminio. Es un material, como les digo, muy noble para seguir trabajando, para seguir creando. Así que bueno, no las entretengo más y las invito a comenzar. Como les dije, vamos a utilizar una lata, la cual vamos a retirar el fondo de ella, ¿sí? Con una tijera, como lo hacemos siempre, ¿sí? Retiramos nuestro fondo. Luego vamos a ir aplastando la parte de abajo, despacio con nuestras manos. Voy a tomar una regla y en este caso mi tijera para poder marcar de esta manera y me ayude a plegar más fácil, ¿sí? Tengamos cuidado, recuerden que la lata tiene filo. Sí, nos vamos a ayudar con nuestra pinza de esta manera. Y vamos a hacer un segundo pliegue. Hasta aquí súper fácil de hacer. Volvemos a utilizar nuestra pinza y ya está nuestra macetita. Voy a tomar una abrelata. En este caso tengo ustedes utilicen el que tengan en casa. Y vamos a retirar la boca de nuestra lata de esta manera. Una vez que esté, vamos a sacar esta partecita de la lata, la cual vamos a utilizar luego. Así que lo guardamos para utilizar más adelante. Voy a tomar, en este caso, pintura la tiza en color manteca. Le voy a dar una mano. Voy a dejar secar y vamos a darle una segunda mano si es necesario. Una vez que esté seco, voy a tomar mi diseño como lo hago siempre, ¿sí? Tomo una captura con el teléfono, luego una servilleta, lo que me permita calcar y voy a trabajar con mi marcador indeleble. Copio y una vez que está, voy a transferirlo a mi maceta. Nuevamente vuelvo a calcar todo utilizando marcador indeleble, recuerden eso, muy importante. Una vez que está mi dibujito, vuelvo con un marcador un poquitito más grueso a remarcar toda mi imagen. Una vez que terminé, voy a buscar, en este caso utilizo pintura a la tiza. Vamos a dar todos los colores base. Y luego comenzamos con los detalles. Y vamos a dar luces y sombras y vamos a tratar de copiar todos los detalles como está en el diseño que elegimos. Cuando terminamos, vuelvo a marcar. De esta manera, si pasé de largo la pincelada, lo puedo arreglar con mi marcador. Hasta acá, chicas, súper fácil de trabajar. No elijan diseños complicados, ¿sí? Habiendo dibujitos tan lindos en Pinterest, en la web encuentran dibujos muy lindos y sencillos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar una esponjita y voy a darle el efecto de un enlosado, ¿sí? Viejo, ¿sí? Quiero hacer eso. Así que voy a comenzar con mi esponjita a descargar en un cartón y a sombrear todas las partecitas que yo quiero para lograr ese efecto. Así que vamos a comenzar a desgastar, ¿sí? A darle sombras donde más me guste. De esta manera es un trabajo muy fácil de hacer. Una vez que está listo, que me gustó cómo queda, vamos a tomar un pincel y vamos a tratar de imitar lugares con el efecto de que haya saltado la pintura, ¿sí?
Así que voy a utilizar un poquito de color marrón y luego negro. ¿Sí? De esta manera vayan practicando. Yo creo que es una de las pinturas más fáciles de hacer. Lo puede hacer cualquiera. ¿Sí? Así que practíquenlo. Como ven en la imagen, es fácil de hacer. Colocan en todos los lugares que más les gusten a ustedes ese efecto. ¿Sí? Y lo van trabajando. Una vez que logré el efecto en mi maceta, voy a comenzar a integrar un poquito más mi dibujo. Recuerden que yo hago pintura muy sencilla para la gente que no sabe pintar. Obviamente que el que sí sabe pintar se va a explayar más en hacer un trabajo más elaborado. La que no quiera pintar, recuerden, podemos utilizar servilleta y hacer decoupage, ¿sí? Aquí solo les muestro técnicas para la que no tenga y no pueda conseguir servilleta. Sí, aparte es muy divertido pintar. Una vez que está listo, chicas, le vamos a dar una mano de barniz brillante, como en este caso. Bueno, aquí viene lo interesante de este trabajo, que es el soporte de nuestra maceta. Vamos a utilizar las argollitas que aprendimos a sacar en trabajos anteriores, ¿sí? Voy a utilizar mi pinza y vamos a calentarlo. Recuerden que este material, para poder trabajarlo y que no se rompa, lo llevamos al fuego de esta manera, ¿sí? Y comenzamos a modelar con nuestra pinza. Necesitamos 2 pinzas, como ven aquí, 2 pinzas para poder trabajarlo. Se me corrió un poquito la cámara, chicas, pero disculpen. Es muy difícil trabajar con el celular y el fuego cerca. Si ya hicimos un rulito para un costado, ahora vamos a hacer el rulito hacia el otro. Ya tenemos la parte de arriba, ahora vamos a hacer los laterales. Volvemos a calentar. Vamos a tratar de enderezar toda nuestra circunferencia. Miren cómo coloco la pinza para poder enderezarlo bien, ¿sí? Vamos a hacer un rulito hacia adentro. Como les dije, es muy difícil trabajar con un espacio muy corto entre la cámara y el fuego, así que se me corrió un poquito, pero se entiende el trabajo, ¿sí? Hago un rulito y ahora en el otro extremo hacemos el otro de esta manera, a ver si lo logran entender. Ahora vamos a hacer el otro lateral. Recuerden que este material sí o sí se trabaja con calor. Yo les mostré en el video anterior, en el vivo anterior que hicimos, de que se quiebra si no trabajamos con calor. Y no lo trabajen con una vela, trabajenlo si pueden directamente en una hornalla, en una cocina, en donde les dé un poquito más de calor a nuestro material. Aquí ya enderezamos y vamos a tratar de que las dos piezas sean iguales, ¿sí? Miren, de esta manera vamos a ir acomodando hasta que las piezas nos queden iguales, para que quede parejo nuestro soporte y nuestra macetita. Una vez que está listo, que ya quedó bien parejo, vamos a retirar el fuego. Les voy a mostrar aquí cómo va a quedar, cómo vamos a ir colocando. ¿Ven? De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es coser, como se le dice en el alambrismo, ¿sí? Vamos a unir. ¿Con qué? Con un alambrecito que sea bastante maleable, más o menos de 5 centímetros, ¿sí? Entre 4 y 5 centímetros. Voy a colocar un ganchito
Y les voy a mostrar por qué no cerré los rulitos de los costados que armamos. ¿Para qué? Para que me permita de esta manera maniobrar bien mi alambre, ¿sí? Si estuviera cerrado, se nos complicaría en este caso. Así que voy trabajando con mi pinza y mi mano de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a tomar mi alambre, armo un ganchito. Voy a tratar de acomodarlo. Lo trato de acomodar, ajustar con mi pinza para poder ir girando el alambre con mi mano o con la pinza, como les quede más cómodo, ¿sí? Es un trabajo fácil de hacer, solamente hay que tener un poquito de paciencia y ya está. Miren qué lindo que queda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a tomar algún punzón, la punta de una tijerita, lo que tengan, y vamos a hacer 2 perforaciones. Más o menos tienen una separación de 1 centímetro. Hago eso de un lado y lo mismo del otro lado. Aquí vamos a enganchar nuestro soporte. Vamos a tomar otro alambrecito. Sí, traten de que sea un poquitito más grueso del que habíamos usado para la costura de arriba. Y vamos a colocar de esta manera. Fíjense si les quede cómodo con la pinza o con la mano. Vamos a hacer 2 o 3 vueltas, ¿sí? Utilizando el alambre por la mitad, ¿sí? ¿Ven cómo estoy haciendo? Hago una vuelta, 2 o 3, ustedes van a ir viendo eso. Y vamos a colocar las 2 puntas hacia adentro de esta manera, ¿sí? Como ven aquí. Lo mismo vamos a realizar del otro lado. Hago una vuelta, 2, 3 en este caso. Me ayudo de mi pinza. Y lo mismo, coloco las 2 puntas hacia adentro. Ahora vamos a colocar en los orificios que hicimos anteriormente. Y voy a llevar una punta hacia el lado contrario. Aquí corto el excedente. Voy a llevar una punta hacia el lado contrario. Y lo mismo la otra puntita. Y de esta manera ya queda sujeto nuestro soporte. Lo mismo vamos a realizar del otro lado. Lo llevo hacia un lado. Y la otra punta hacia el otro. Y ya está nuestra macetita. Miren qué fácil. Podemos colocar todos los accesorios que querramos. ¿Sí? Utilicemos alambrecitos, piedritas, lo que tengamos. Ustedes decoran como quieran. ¿Se acuerdan esta pieza que les dije que guardaran? Bueno, la vamos a utilizar en este momento. Voy a utilizar mi pinza y voy a ir girando hasta armar un conito. Ven, de esta manera, fácil de hacerlo, ¿sí? Realizo un conito para hacer un colgante y colocar un detalle más para decorar nuestra macetita. Voy a tomar un alambrecito más o menos de 10 centímetros, hago un rulito en la punta, como ven aquí. Voy a colocar el conito que realicé recién y vamos a colocar todas las piedritas que querramos, ¿sí? Que nos combine con nuestra decoración. Corto el excedente hasta donde quiera y vamos a cerrar con un nuevo rulito, ¿sí? De esta manera fácil, engancho aquí y ya está finalizado nuestra macetita. Recuerden que ustedes pueden decorar como más les guste. Miren, aquí hice otro diseño. ¿Se acuerdan el corazón que hicimos en el trabajo anterior? Lo coloqué aquí arriba. Aquí también les muestro otro diseño más. Pueden hacer todo lo que se les ocurra. Chicas, de esta manera finalizamos nuestro trabajo de hoy, ¿sí? Miren qué lindo que quedan. Recuerden que las espero en nuestro Facebook
para mostrar todo lo que realizan en nuestro canal, ¿sí? Y que también activamos nuestro WhatsApp después de cada vivo. A los que no se suscribieron aún, los vuelvo a invitar, ¿sí? Suscríbanse, activen la campanita para que les llegue todas las notificaciones y si les gustó el trabajo, pulgarcito para arriba. A mis seguidores de siempre y obviamente a los nuevos también, les mando un beso enorme y los espero en nuestro próximo tutorial.